decíamos que el modelo biopsicosocial que toma mucha fuerza en... Ay, perdonen que voy a apagar la cámara porque me dice inestable otra vez. Perdón, a ver cómo puedo apagar la cámara ahora. Eh, el, esta concepción empieza a ser muy fuerte, empieza a tener mucha impronta hasta nuestros días todavía, pero a fines de los 60 y fundamentalmente en los 70 y con mucha fuerza en Latinoamérica, comienza una nueva corriente de pensamiento crítica de las anteriores, que es la corriente de la medicina social y más nuevamente llamada corriente de salud colectiva, a partir desde esta corriente de medicina social, en Brasil se empieza a trabajar fuertemente con el concepto de salud colectiva que adoptamos otros países, y que, bueno, es muy interesante. Bueno, básicamente, esta corriente de pensamiento surge por entender que el orden social, este orden capitalista vigente, es un modelo que atenta en la vida cotidiana, fundamentalmente desde la salud, al ver la salud como una mercancía. Y habla de las condiciones de vida que cada grupo social, que cada sector social está determinado por sus condiciones de vida. ¿Por qué lugar ocupa en el aparato productivo? En esta sociedad, ¿por qué puede comprar y qué no puede comprar? Por su vida cotidiana, por cómo es su vivienda, por cuál es el tipo de trabajo que realiza, por cuáles son sus representaciones, sus vidas simbólicas, pero básicamente habla de determinantes de la salud. Por lo tanto, hace un análisis crítico de la visión de los estilos de vida dentro de algunas de las cosas que yo le estaba diciendo en la primera parte. Es decir, dice, esos estilos de vida no son solo elección, a veces están determinados por las condiciones materiales de vida. No todos podemos elegir qué hacer. Ejemplo, en el conurbano de la bonaerense hay gran cantidad de trabajadores que tienen jornadas de 8, 9 horas y para llegar a su lugar de trabajo tienen que viajar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Si sumamos al horario de 9 horas, y estamos hablando de los que tienen trabajo, 9 horas de trabajo más 4 horas de viaje, algo muy habitual en el conurbano bonaerense, el tema de viajar 2 horas para ir a trabajar. Los obreros de la construcción, muchos empleados de comercio, muchos empleados de la sanidad, es muy común eso. Entonces 9 más 4 horas de viaje de subida, eso da 13 horas dedicadas al trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo es un determinante social para, por ejemplo, ir a un gimnasio, para hacer actividad física, para tener más tiempo con sus hijos, para poder ir a hacer compras a lugares más económicos, etcétera, 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 ¿sí? Yo creo que ya les conté el tema del odontólogo del centro de salud,
y el tema de su cepillado de dientes cuando fue a las viviendas colectivas de La Boca conmigo y vio cómo vivían en el conventillo, donde una familia con 4 niñas vivía en una habitación grande, pero una habitación que solo era la habitación, con una nafe, una cama matronera, una chiquita, donde tenían que acomodarse todos, y tenían un baño que compartían con otras 10 familias, también con niñas. Y ahí se empezó a dar cuenta que el cepillado de los dientes, como él lo estaba planteando, era impracticable en el baño, porque ese baño había que compartirlo, no se podía estar un montón de tiempo ahí, y entonces que había que buscar una nueva ordenamiento en esa familia que pudiera permitir el cepillado de los dientes, que no era tan sencillo decir, y entonces todas las noches en el baño me cepillo los dientes, sino que había que encontrar en esa forma de vida, dada por sus determinantes, cómo efectivamente esos niños podían cumplir con el ejercicio del cepillado de los dientes. Bueno, básicamente, esta corriente de pensamiento está apoyada en el materialismo dialéctico. Si ustedes recuerdan, yo les hablé de 2 pensadores, Freud y Marx, que en el siglo XIX rompieron paradigmáticamente con las lógicas de pensamientos que se tenían en este momento. Cuando uno dice que crearon un paradigma de pensamiento nuevo, quiere decir que pusieron sobre la mesa ideas para analizar un objeto científico de otra manera. Freud, con el psicoanálisis y el concepto de inconsciente, y Marx, con su crítica al sistema social creado por el capitalismo. Básicamente, la medicina social crece a la luz de aplicar las categorías del materialismo dialéctico, donde la estructura social reinante no permite, como dice el funcionalismo, el ascenso social, sino que en general, tal cual como nos explicaba Klinsberg muy didácticamente, hay un accidente de nacimiento, que uno, según dónde nace un niño, en qué lugar geográfico, en qué país, de qué trabajan sus padres y cómo viven, uno puede predecir cómo esa situación social de pobreza, no pobreza, se va a reproducir. Que lo más probable es que se haya una réplica de la ubicación social de ese niño en la misma estructura donde están ubicadas su familia, ¿sí? Donde la movilidad social, sin políticas públicas que lo permitan, que quiebren esta lógica de la estructura social, es muy difícil la movilidad social. No imposible, sino difícil, porque una de las cosas que se analiza desde esta perspectiva es que las condiciones de vida son determinantes de la salud, ¿sí? Por lo tanto, como las condiciones de vida se comparten, este modelo es básicamente un modelo poblacional que cree que la gente no se enferma sola, se enferma por grupo. De ahí, por esta fuerza de comprender que las condiciones de vida son compartidas por grupos sociales que tienen condiciones de vida parecidas y que esto es lo que produce que la gente se enferme y muera de forma parecida, es lo que le da fuerza al nombre de salud colectiva, porque la clave de análisis de todas las prácticas de salud desde esta concepción de salud es colectiva, es por grupo social. A igual condiciones de vida, las enfermedades afectan de modo similar.
Y esto no está determinado solo por, está determinado por el lugar que ocupan en el aparato productivo, pero no solamente por eso, porque esta corriente de pensamiento habla de una relación dialéctica, es decir, que se imbrincan entre el lugar que ocupan en el aparato productivo y el capital simbólico, es decir, las prácticas culturales, las representaciones sociales, y para que lo entiendan, esto es lo que la lleva a Patricia Aguirre, desde esta concepción, a estudiar y a contarnos que cuando se analiza modelos de consumo, modelos corporales y realidades antropométricas, ella habla en uno de sus libros que tiene como subtítulo Ricos flacos, gordos pobres, o pobres gordos, ¿sí? Digamos, para entender que es el lugar que ocupa en el aparato productivo, pero eso hace sinergia, está imbrincado, es decir, decimos está determinado dialécticamente, porque también hay un capital simbólico del cual se apropia cada grupo social de la misma manera y hace que sus representaciones, su manera de pensar, sean de determinada manera. Es decir, que las condiciones laborales hacen al proceso de salud o enfermedad y hacen que ese proceso de salud o enfermedad sea diferente según cada condición laboral a que ese grupo está expuesto o está ubicado, digamos. Es decir, grandes grupos como los desocupados, los trabajadores informales, los trabajadores de changa, los empleados de comercio, los empleados rurales, los oficinistas, ¿sí? Las condiciones laborales hacen que el proceso de salud-enfermedad sea diferente. Y hay condiciones que son restrictivas en términos de salud. Y bueno, no hace falta que explique mucho la relación de esto con la salud alimentaria y nutricional, porque si hoy un trabajador formal que trabaja con todas las condiciones de la ley, es decir, en blanco, decimos nosotros, si un trabajo formal puede tener un sueldo menor que la capacidad de compra de una canasta básica, ¿sí? Y los alimentos crecen, ya no sabemos, antes decíamos a valor dólar, ahora el dólar está quieto, al valor del deseo o la rentabilidad de los formadores de alimentos, ese trabajador puede comprar lo mismo ahora que en enero con el sueldo, no. Si el salario no crece por encima de ese costo de alimento, ¿sí? Tienen menor capacidad de compra, por lo tanto, menor capacidad de nutrirse y de alimentarse en forma más saludable. Es decir, baja la calidad de los alimentos y la cantidad que puede comprar. De la misma forma, el lugar donde vive condiciona también, es un determinante de la salud. Hay unos estudios muy interesantes que acabo de comprarme el libro, que lo voy a leer y después voy a ver si es adecuado para ustedes. A ver, lo tengo acá. A ver si se los puedo mostrar, si puedo encender la cámara. Acabo de adquirir este nuevo libro que se llama La nueva, entre signos de pregunta, estructura social de América Latina. Y lo compré especialmente porque estos investigadores, que son de la Universidad Nacional de San Martín, Gabriela Brenza y Gabriel Kessler, hablan en el último capítulo de este año, que es el impacto del COVID-19 en América Latina. Y entonces, el primer subtítulo es La desigualdad y la exclusión matan. ¿Por qué?
porque justamente uno de los análisis que se está haciendo del tema de la mortalidad por COVID nos habla que a pesar de que la pandemia ha sido devastadora en todos lados, es más devastadora en los países pobres que en los países ricos. Entonces, las condiciones de vida, ¿sí? Las condiciones de vida son determinantes de los procesos de salud o enfermedad. Es decir, producen más muertes por condiciones evitables. Pero al mismo tiempo estructuran también distintos modelos de enfermarse y morirse. Todavía en los países pobres muere más gente por enfermedades infecciosas o por enfermedades de déficit, y en los países más ricos por enfermedades de la sobreabundancia, como las cardiovasculares y las crónicas. ¿Sí? Hay un estudio donde, por ejemplo, la epidemia de sobrepeso y obesidad afecta más a los países más ricos que a los países más pobres. ¿Sí? No es casual que esta concepción de la salud crece mucho más fuerte y con mucha producción académica y mucha producción de trabajos en terreno en Latinoamérica, porque Latinoamérica es uno de los continentes más desiguales después de África, y en la década del 70 muchos movimientos científicos e intelectuales en la búsqueda de solucionar estos problemas de la desigualdad se amarren a este tipo de teorías, ¿sí? Porque básicamente persiguen disminuir la desigualdad social. La verdad que una de las cosas que analiza el libro que les acabo de mostrar es justamente cómo la epidemia es algo que se analiza en todo el mundo, cómo la pandemia por COVID ha producido mayor desigualdad social, lo dije hace un rato, y en Latinoamérica más todavía. En Latinoamérica ha retrocedido en lo que va de este año y medio de pandemia, ha logrado casi retroceder a los países que han tenido gobiernos progresistas en la década pasada y que habían tenido avances ante aumentar la igualdad social, es decir, disminuir la desigualdad más que aumentar la igualdad social, sino disminuir la desigualdad, que en esos países que han cambiado de signo político por un lado y por el otro lado tuvieron la pandemia, como nos ha pasado a nosotros, han vuelto a la situación anterior. Es decir, se ha pulverizado los avances en términos de disminuir la desigualdad. Entonces, como esta concepción define el proceso de salud o enfermedad como un proceso dialéctico, que no se puede hablar nunca de estar totalmente sano ni totalmente enfermo, esto que de alguna manera traía Andrés hacía un rato, de que alguien podía tener una enfermedad, pero no por eso estar desequilibrado. Digamos, habla de un proceso dinámico. También dice que cómo se organiza el sistema de salud determina la capacidad de salud y de enfermedad. Algo de lo que contaba Celia, ya siendo porque se demanda más atención de salud siendo necesario porque se crearon necesidades aparentes, ya siendo porque esa intervención es tardía, porque no es accesible, porque es expulsiva, ¿sí?, de sectores vulnerados. Entonces habla del proceso salud, enfermedad, atención, diciendo que estos tres pares son dialécticos, es decir, se brincan unos con el otro, están interrelacionados. Y últimamente, gracias a los sanitaristas brasileros, en su concepción de salud colectiva, también hablamos de procesos, salud, enfermedad, atención, cuidados. ¿Por qué? Porque cuando analizamos desde esta concepción
a la cual adherimos, quiero decirles. El tema de la intervención en el proceso de salud-enfermedad, creemos que no todo es atención desde el sistema de salud, sino que hay una serie de cuidados que hacen a la salud que no son propios del sistema de salud. Es decir, que el sistema de salud, de alguna manera, decía un sanitarista argentino que se llama Saforcada, tiene como una parte formal, que es el sistema de salud que atiende, que hace prestaciones, y hay otra parte que no precisamente está siempre en el sistema de salud, sino que a veces es comunitaria, que hace cuidados en torno a la salud. Y explico esto. Por ejemplo, el tema que la emergencia sanitaria que se produjo el año pasado con la pandemia haya hecho que muchas organizaciones que no hacían prestación alimentaria la comenzaran a hacer, que hubiera mucha gente que organizara distribución de alimentos, ¿sí? Que son fuerzas comunitarias, están haciendo prácticas de cuidado, ¿sí? Y esas prácticas de cuidado no están directamente a veces relacionadas con el sistema de salud, ¿sí? Y también otros sectores del Estado, como puede ser desarrollo social, hace otras prácticas de cuidado que no necesariamente son del sistema de salud. Entonces, hablamos ya no de ausencia de enfermedad como el modelo biologicista. No hablamos de salud como equilibrio, sino que hablamos de un proceso dialéctico de la salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿sí? Que es el que está presente en la manera de analizar los fenómenos de salud más integralmente. Entonces, vayamos ahí. Bueno, entonces, volvemos a este triangulito, ¿ya lo ven? Que vimos la vez pasada. Muy bien. Que vimos la vez pasada. Cuando uno visualiza esta concepción de salud, o cada una de las concepciones de salud, puede entender cómo cada uno de estos modelos le van dando más peso a cada una de estas prácticas. El modelo biologicista, ¿cuáles son de este triángulo las prácticas que le dan más bolilla? Tricocito blanco. Asistenciales. Claro. Las más importantes para el modelo, para la concepción biologicista, son las asistenciales. ¿Qué les parece a ustedes? Al biopsicosocial, ¿qué prácticas son las más importantes? Y las preventivas y las promocionales. Ahora vamos a ver a qué llamamos promocionales. Para el modelo biopsicosocial, las asistenciales y las preventivas. Ahora, porque me parece que hay una diferencia ahí entre promocionales en términos de concepción. Este triángulo equilátero de equilibrio responde más bien al modelo de la medicina social, ¿sí? Que toma todas sus prácticas. El modelo biopsicosocial en general considera las preventivas y las promocionales de otra forma. Las preventivas las toma como prevenir enfermedad y las promocionales las toma como cambio de estilos de vida. En cambio, ahora vamos a ver, el modelo de la medicina social toma como no cree en los cambios de estilo de vida en términos absolutos porque no hay posibilidad de elección en los condicionantes, toma las preventivas como llegar antes, el poder evitar el aumento de la enfermedad, de la carga en esta dialéctica de proceso salud-enfermedad, atención-cuidado, el trabajo sobre eso y las promocionales como la defensa del derecho a la salud y algo de lo que decía Analía, una ciudadanía más empoderada para defender su derecho a la salud, más participativa,
protagonista como sujeto político en salud, ¿sí? Así que este triángulo equilátero, en realidad, en las prácticas, es decir, si estamos en un modelo biologicista, está como volcado hacia el vértice, es decir, es solo el vértice. Cuando hablamos de del biopsicosocial, tiene intensificidad en las asistenciales preventivas. Y cuando hablamos del modelo de la medicina social o de la salud colectiva, tenemos un triángulo equilátero que busca el equilibrio entre esas prácticas. Ahora bien, ¿por qué nos centramos tanto en este tipo de prácticas? Porque nosotros creemos, y compartimos con ustedes, que cuando uno piensa en las prácticas preventivas y en las prácticas promocionales, uno está pensando en espacios educativos y en espacios comunicacionales, porque está pensando en la población, está pensando en esos sujetos, ¿sí?, que tienen que apropiarse de saberes, de prácticas para el cuidado de la salud. Entonces, creemos que pensarlo como un espacio educativo, un espacio comunicacional, implica tener un sujeto que enseña o un sujeto que enuncia, un sujeto que aprende o que decodifica, un contenido, algo, un mensaje, algo que comunicar o algo que enseñar, y una intencionalidad educativa que produce una interacción dinámica entre estos sujetos. Entonces, este cuadrito, que he elaborado yo algún tiempo, estamos viendo cada concepción de salud, es decir, la biologicista, la funcionalista biopsicosocial, la de medicina social o de la salud comunitaria, ¿qué idea de prevención tienen? La biologicista, evitar el contagio, que no entre en tu cuerpo la noxa, ni el virus, ni la bacteria, ni el hongo, ¿sí? La prevención está en torno de tomar, igual que el COVID, de lavarse las manos, de ventilar los ambientes, de estar higienizado, ¿sí? De no acercarse con gente que pueda estar infectada, y entonces evitar el contagio. ¿Cuál es la idea de prevención que tiene el modelo funcionalista, el biopsicosocial? Anticiparse a la enfermedad, y tiene el concepto de factores de riesgo, es decir, de tratar que la prevención ayude a que haya menos daño, ¿sí? Es decir, acá surge prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no?, como concepción, de tratar de disminuir el daño. En el modelo de la medicina social y comunitaria, también la prevención es una anticipación a la enfermedad, pero incorpora el tema de los saberes, de que esa anticipación a la enfermedad no tiene que ver solamente con el tema de lo que el conocimiento científico dice que es la enfermedad, sino con esta idea de cuidados, de que hay otros saberes, ¿sí?, que pueden prevenir la enfermedad. Digo, por ejemplo, acá está toda la línea de los pueblos originarios, que todos los estados plurinacionales, como Bolivia, como Ecuador, como Chile, los han recuperado bajo el concepto de salud del buen vivir. Y es saber que hay cosas que te hacen bien. Por ejemplo, estar cerca de la naturaleza, bailar, cantar con otros, que eso también es prevención. Que hacer cosas que te hacen bien, que te dan placer, diríamos desde los científicos que liberan endomorfinas, ¿sí?, son los mejores antibióticos, para decirlo. Eleva el sistema inmunológico, reírse, hacer actividad física, elevan el sistema inmunológico, y entonces también
en esta concepción el tema de los saberes, los más holísticos en términos de prevención, lo ligado a comer alimentos que son preventivos, antioxidantes, ¿sí? Están dentro de esta idea de promoción mucho más amplia. ¿Qué alimentos comer? Digo, para llevarlo al plano de la nutrición, para tener un aparato inmunológico más alto, digamos, el tema come la naranja, nena, que te va a hacer bien, para estar más fuerte, que decían las abuelas, y nosotros sabemos que la vitamina C fija el hierro, que altas dosis de vitamina C hacen un aparato inmunológico más fuerte para todas las enfermedades respiratorias. Bueno, esta idea de saberes está incorporada a la idea de prevención desde esta concepción. ¿Vamos bien? No les veo las caras, pero bueno, tampoco me la ven a mí. Pero pregunto si vamos bien. Muy bien. Sigamos entonces. La idea de promoción. En el modelo biologicista, la idea de promoción de la salud es inexistente. No aparece. Digo, cuando inicia este modelo. Ahora puede ser que, como yo les explicaba, estas concepciones están yuxtapuestas. Cuando uno va a un efector de salud y ve lo que pasa y escucha a los trabajadores, se da cuenta que hay muchas cosas mezcladas de cada una de estas concepciones. Pero en su surgimiento más puro, digamos, la idea de promoción es inexistente. Ahora, digamos que es políticamente correcto hablar de prevención y promoción y todo el mundo la nombra, que no quiere decir que la practique. En el caso del modelo biopsicosocial, hace muchísimo hincapié en el cambio de los estilos de vida, ¿sí? Mucho hincapié en esto. En el cambio de hábitos. En que el camino para hacer promoción de la salud es es cambiar los hábitos, cambiar los estilos de vida y que la gente haga un estilo de vida mejor. En el caso de la medicina social, la promoción es acción política en salud, es decir, que los ciudadanos se apropien de conocimientos para entender cuáles son los procesos de salud por los cuales no acceden, por los cuales no logran tener una mejor salud, que tengan protagonismo y que defiendan el derecho a la salud. Para el modelo de la medicina social y de la salud comunitaria, la promoción de la salud tiene que ver con esta dimensión política de la salud, con que la población, los ciudadanos sean sujetos políticos en salud. ¿Algún tipo de comentario con respecto a esto? No, está claro. Que hubo un eco de, aparte de María que... No, yo dije que estaba claro, que se entendía todo. Bien. Si tenemos que preguntar la enseñanza de la nutrición y el trabajo, los trabajos de educación alimentaria y nutricional, ¿en qué modelo tienden a funcionar? En el biopsicosocial. Sí, sí, claramente, porque la mayoría de las visiones de la enseñanza o de las prácticas que se promueven en las materias o en las prácticas dentro de la nutrición, apuntan al tema de los cambios de estilo de vida. Claramente, es como lo hegemónico en la nutrición cuando se habla de los cambios de hábitos y la necesidad de educar a la gente para que elija otro estilo de vida. Se imbrincan en este modelo, claramente. Pero cada uno de estos modelos, en todo lo que es la educación sanitaria, tienen grandes trayectorias, porque el modelo biologicista, ya en el siglo XVIII y fuertemente en el siglo XIX, tomó
la educación, y todavía la comunicación no era ciencia, pero más o menos también hablaban de comunicación, como un baluarte. Había que educar a las masas ignorantes para que supieran cómo cuidarse para no infectarse. Es decir, los ilustrados, el iluminismo, la ilustración, eran lo que les explicaban a la masa, al pobrerío, lo que tenían que decir, pensar, hacer en su vida. Hubo un gran movimiento, que lo vamos a ver la vez que viene, pero de médicos que se juntaron en un movimiento que llaman los higienistas. ¿Por qué? Porque lo central para cuidarse de las infecciones, de la no transmisión, era la higiene. Y como las condiciones de vida de la gran mayoría de la población eran condiciones de vida muy complejas, mucho hacinamiento, muy insalubres, entonces los higienistas enseñaban a cómo manejar, ¿sí?, lo que tenían que hacer esa gente pobre que no tenía educación para cuidarse de no infectarse. Este modelo es un modelo vertical, donde hay alguien, ¿se acuerdan que hablábamos que el modelo biologicista tenía una jerarquización de saberes? Hay alguien que sabe y otro que no sabe. El mismo modelo que se instala en educación. Por eso, en el siglo XVIII y en el siglo XIX y hasta nuestra actualidad, se afianza el término alumno, que ya creo que les contamos, alumnos en latín quiere decir sin luz. El alumno es el que no tiene luz, ¿sí?, el que viene a la escuela o al que hay que llegar desde la salud para darle luz, es decir, la verdad, el saber que lo va a clarificar. Ese modelo vertical estaba básicamente centrado en que los médicos, y eran los médicos, eran los que sabían cuáles eran los conceptos de salud que debía saber, que debían transmitir, ¿sí?, a el resto de la población, que como no sabía no se podía cuidar. No era por las condiciones de vida, sino era porque eran ignorantes, ¿sí? La ignorancia como gran concepto surge en esta época, ¿sí?, y muy ligada de todo lo que era la educación en salud. Y así surge el concepto de educación para la salud, que como dice Mario Roberts, surge con muy mala prensa. Ya la vez que viene nos vamos a ir adentrando a esto un poco más. El modelo biopsicosocial, cuando habla de educación y comunicación, ya acá la ciencia de la comunicación estaba en su apogeo, es decir, que se hacen muchísimos estudios de comunicación en salud, también lo vamos a ver la vez que viene, y básicamente tiene que ver con cuando Diego nos explicaba la teoría del feedback, ¿sí?, el ida y vuelta. Es decir, es muy importante en este modelo que el sujeto, el paciente, acuérdense que es un modelo básicamente individual, que apunta al uno a uno, nos da su opinión o nos dice cómo le está resultando tal práctica, tal otra, puede expresarse, está acorde a justamente a las teorías funcionalistas de la educación. Se empieza a aplicar mucha tecnología a la educación en general, es decir, técnicas de trabajo y también a la salud. De una forma distinta, la medicina social y la salud comunitaria basada en una construcción del saber, una construcción igualitaria del saber, con un saber científico, un saber cotidiano y experiencias de vida que reconoce distintas según los determinantes, y sabiendo que
los trabajadores de la salud y la población tienen condiciones, determinantes distintos de la salud, habla de un proceso educativo de construcción colectiva de conocimientos, donde en realidad los saberes no tienen distintas jerarquías, sino distintas complementariedades. Y entonces el modelo educativo y comunicacional es un modelo más colectivo. Primero siempre se tiende y se busca la comunicación y la educación grupal, y se trabaja tratando de construir esos saberes. Bueno. A ver si puedo. A ver, voy a intentar encender la cámara y que no se me desestabilice la conexión. Parece que ahí anda. Bueno, entonces, no solamente porque nosotros cuando digo nosotros, somos la cátedra y todo un grupo de sanitaristas que pensamos de esta forma, creemos que los espacios de prevención y promoción son espacios educativos, sino porque la educación primero y la comunicación después tuvieron una importancia preponderante en ser auxiliares, podemos decir, en torno a la prevención y a la promoción de la salud, según como cada momento histórico concebía la prevención y la promoción, o cada modelo, cada concepción. Creemos que es muy importante ir entendiendo qué relaciones tienen estas concepciones de salud, estos modelos de salud, qué relaciones tienen con los modelos de educación y comunicación. Entonces, ahora vamos a ver en las clases subsiguientes el paradigma de educación para la salud en su recorrido histórico y el paradigma de comunicación en la salud también en su recorrido histórico, para que podamos entender que este campo no es un campo único, sino que es un campo en pugna, con distintas visiones, con distintas concepciones, y algunas son preponderantes, como vimos recién en el campo de la nutrición, prácticamente casi no hay disputa en líneas generales. En general hay mucha hegemonía con el modelo biopsicosocial del cambio de estilos de vida, si bien ahora, y de hecho en la ley de etiquetado quedó viendo, y lo estuvimos viendo, distintas visiones de cómo trabajar esto desde concepciones diferentes, pero entender que el posicionamiento de cómo trabajar desde lo educativo y lo comunicacional en salud es un campo en disputa, en muchos casos encarnado en los trabajadores de la salud de forma ingenua. ¿A qué me refiero? Que a veces los trabajadores de la salud asumen una forma de trabajo o una manera de entender lo educativo, de entender el trabajo con la población, de entender lo preventivo y promocional, y ni siquiera lo tienen discutido, lo tienen clarificado. Y yo les recomendaría que volvieran a sus ideas previas y vean ustedes, ¿sí?, que está colgado en la primera semana, cuántas veces en sus ideas previas ustedes pusieron transmitir, enseñar, en una idea vertical de lo que tenían que hacer en la educación y la comunicación alimentaria y nutricional. Esas ideas están encarnadas en nosotros mismos como trabajadores de la salud. Están encarnados en nosotros como estudiantes de carreras de salud y determinan nuestras prácticas, cómo trabajamos con la gente, qué temas elegimos para trabajar, qué modalidades tenemos para trabajar. ¿Sí? En todos los ámbitos de salud es acuciante, porque los cuidados de la salud afectan a nuestra vida cotidiana.
en el área de lo alimentario y nutricional queda absolutamente descarnado, porque nos pasa en la cotidianidad de la vida, ¿sí? La relación entre salud y alimentación y nutrición nos pasa en la cotidianidad de la vida, ¿sí? Ni siquiera nos ocurre en otro momento, en un momento que no sea un momento elegido para, sino que ocurre todos los días, porque todos los días desayunamos, almorzamos, merendamos o cenamos en los que podemos hacer 4 comidas. Pero justamente hay mucha gente que no puede hacer las 4 comidas, ¿sí? Hay, por distintas cuestiones, a veces no por una cuestión de ingresos, sino por una cuestión de trabajo, por distintas situaciones de vida. Entonces es importante empezar a pensar en estas concepciones de salud para ver desde qué lugar, como trabajadores de la salud, elegimos trabajar, elegimos abordar a la población. La idea de que ustedes conozcan en profundidad estas concepciones es para entender que las prácticas educativas y comunicacionales que ustedes hagan como futuros nutricionistas son prácticas que en lo posible sean elegidas, no llevadas por la corriente de lo que hay que hacer o de lo que hicieron otros, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de profundizar eso para que después ustedes puedan poner en práctica en el segundo cuatrimestre lo que ustedes elijan. Nosotros les contamos cuál es nuestra posición. No tienen por qué ustedes adoptar la misma posición, la misma inscripción en el pensamiento que nosotros. Sí tienen que pensar cómo se inscriben, en qué lugar se inscriben, qué tipo de prácticas educativas y comunicacionales quieren hacer en el ámbito de la nutrición y la alimentación, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Comentarios, preguntas, dudas, reflexiones, pueden ser también de los compañeros docentes, ¿eh? Si hay algo que no quedó claro o algo de eso. Yo no llegué a escuchar el nombre del libro que compraste. Profe, por ahí yo agregar que en salud también estábamos dando esto del tema de cómo afecta la pandemia y sobre todo en Latinoamérica, donde hay mucha desigualdad, cómo va a afectar con respecto a la seguridad alimentaria, donde ya hay bastante seguridad alimentaria. Antes, pre-pandemia, era como, creo que era 1/3 de la población, o algo así era el número, y digamos, el efecto que puede llegar a tener la pandemia puede ser muy grave también. Así es, Flor. Imagínate que nosotros hablamos de emergencia alimentaria, fundamentalmente el año pasado con el tema del ASPO, del aislamiento, porque imagínate que nosotros tenemos un 36% aproximadamente de la población económicamente activa que trabaja en el mercado informal, es decir, básicamente hace changas. Y esas changas, es decir, una cosa era tener trabajo formal y hacer teletrabajo o que te pagaran igual, y otra cosa, digamos, hasta las políticas públicas de los repro, que le pagan a las empresas para que te puedan pagar el sueldo a vos, y ahora alcanzan monotributistas que tienen prácticas individuales como el peluquero, el que tiene un barcito, bueno. Eso es una cosa, y la otra cosa es ese 38% de la población que es el jardinero, el electricista, el cartonero, digamos, desde el cartonero que no tenía cartón, que no podía salir y aparte no tenía cartón que recoger porque no había la suficiente basura,
el electricista, bueno, el jardinero, toda esta gente que tiene actividades muy flexibles o trabajan de changas porque lo contratás para hacer un trabajo de electricidad que no podían entrar a las casas y que entonces estuvieron parados sin trabajar. Entonces no tenían, comen con la diaria, es decir, con lo que hacen diariamente de ingresos, no tenían con qué comprar comida, por eso la emergencia sanitaria. Ahora, con la flexibilización de las medidas, eso ha mejorado, pero igual está resentido, porque como hay una crisis económica en general, tampoco hay plata de los sectores medios para que contraten a estos changuistas para hacer, digamos, hay una situación, y eso atenta con la gente que vive con la diaria, en el sentido de que compra cuando come, no, mejor dicho, compra comida cuando cobra, y entonces ve afectado, disminuye su cantidad de ingresos, por lo tanto la inseguridad alimentaria crece, claramente. Yo iba a hacer un comentario, porque me parece re importante que este año, digamos, estamos viendo más que nada esto de lo que se relaciona con la medicina social, que por ahí antes veníamos más venimos más que nada todos los años anteriores con el biopsicosocial, de que es como que vos irías a la población y vos sos el que sabe todo y el que va a enseñar. Y para mí, o sea, está bueno que nos hagan ver esto, porque es verdad que cuando vos vas a cierta población también tenés que aprender del resto, y el conocimiento como que lo vas construyendo entre todos, y eso para mí es lo más importante, de no creernos como que nosotros vamos a solucionarles la vida al resto también, porque no es así, y tampoco somos los que sabemos todo, digamos. Y está bueno por ahí que se vea esto y que se enseñe más que nada, porque si no, como que salís de la facultad creyéndote, no sé, de un librito, y cuando te vas a la realidad es totalmente otra. Un buen ejemplo de eso fue en la crisis del año 2001-2002. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud de Nación y había un catálogo de nutricionistas trabajando con la población, también en una emergencia alimentaria muy importante, sobre todos los usos que se le podía dar a la soja. Un alimento que estaba alejadísimo de la vida cotidiana de la gente, porque era un poroto duro, que había que hervirlo un montón, que para las familias era un gasto que no tienen gas natural, que tienen garrafa. Hervir todo ese tiempo el poroto era un gasto de plata impresionante, muchas horas de trabajo para después poder hacer la harina, sacar la leche y todo. Y fue un alimento aparte asociado a la pobreza, porque solamente eso lo comían los animales y los pobres. Y entonces, como la soja tenía mal precio y había un montón, hicieron un proyecto de nutricionistas tratando de vencer la emergencia alimentaria alrededor de la soja. Después vino el tema de que esa soja era transgénica y que los beneficios de comer esa soja era, más que proteica, era, ¿cómo se llama? Cibernético, más o menos, digamos. Entonces, como esta cuestión de hacer un diagnóstico, ver qué es lo que pasa con esa población, digamos, dónde están los puntos en los cuales se puede encontrar salud, más que imponer un alimento que solamente le servía a los sojeros, porque en realidad, es decir, crear un mercado interno de soja era, aparte de que exportamos y ganamos un montón de guita con el producto de soja, aparte creábamos un mercado interno de la soja para que también se comprara en el país, ¿no? Como digo yo conocí alguna de esa buena gente en el ministerio, era buena gente y juro que tenían las mejores intenciones. Pero como digo yo muchas veces, la autopista del mal está llena de buenas intenciones. Y este ejemplo de la soja es buenísimo para darse cuenta que la gente que trabajaba tenía muy buenas intenciones de mostrar el potencial proteico que tenía la soja, ¿sí? Pero el programa estaba en base a eso. En los comedores repartían soja, bueno, era un delirio. Era parte de lo que aparecía en las cajas alimentarias. La gente no sabía lo que era, no sabía cocinarlo.
un desastre. Yo de eso fui testigo y abría los ojos porque no podía creer lo que estaba viendo. Y juro que era toda gente con buenas intenciones, que querían que hubiera la gente que estaba con emergencia alimentaria estuviera mejor nutrida. Nadie era un agente extranjero que trataba de meternos ideas raras en la cabeza y de producir un daño. No, eran los propios nutricionistas, algunos de ellos docentes de la carrera de ustedes. Así que estaban ahí en esta gran cruzada por la desnutrición por la soja. Yo no soy el palo de la nutrición, ustedes ya lo saben, tampoco el palo de la salud. Últimamente el único palo que soy es de los libros, porque he vuelto a leer como hace años no leía. Y hace un tiempo atrás leyendo a uno de los autores que más me identifican en el plano de la manera en que escribe, de que escribió y que relataba que digamos, siempre lo uso como Joaquín Lavado, Quino lo uso como gráfico, ahora lo uso en cuanto a las frases. Eduardo Galeano tiene una frase que es muy famosa que habla de que la solidaridad es horizontal y se ejerce de igual a igual, mientras que la caridad se practica de arriba abajo, ¿sí? Y es humillante para quien la recibe. Y lo más trágico de todo es que jamás altera nada de las relaciones de poder existentes. Entonces, durante mucho tiempo los espacios de asistencia los podíamos identificar como la vieja figura de las damas de la caridad, las señoras que se dedicaban de ayudar a los demás. Y en estos ámbitos de crisis del 2001 hasta ahora, bueno, también yo me acuerdo de algunas de la hiperinflación. Yo era chiquito, pero también la pasamos medio complicado ahí. Y la realidad es que yo creo que las mejores experiencias desde el punto de vista de lo que es salir de la emergencia han sido espacios solidarios. Y hoy ustedes lo podrían llegar a encontrar en espacios como los comedores o las organizaciones de productores o de comercialización, que poco tienen que ver con esa estructura, digamos, pensada de la dádiva o el asistencialismo, sino espacios donde muchas veces se construyen. Nosotros el año pasado tuvimos una muy buena experiencia con entrevistas que hicieron a distintos espacios y ahí muchas bueno, el año pasado lo teníamos a Diego y bueno, tenían compañeros, pero digamos, muchas de las experiencias tenían que ver con el conocer algo que uno dentro de la universidad no logra relacionarse. Y como decía Belén, es muy interesante que ustedes tengan un pantallazo, aunque sea virtual, de la realidad, porque allá afuera las cosas tan complicadas, ni en el más elaborado y bien pensado de los trabajos prácticos nosotros nos podemos llegar a asimilar a una condición de realidad de las que uno encuentra de afuera. Y por lo menos el rol social de la universidad tendría que atravesarse con esto que ustedes mencionan, que es muy interesante. Y el hecho de ver cómo se juxtaponen, como dice Claudia. Hay cuestiones que están superpuestas y muchas veces están acríticamente incorporadas. O sea, no se hace un razonamiento o no se hace un ejercicio crítico del por qué se reproducen las cosas. Siempre se hizo así y lo vamos a seguir haciendo. Está muy bueno, me pareció, ahora que dejó llover y que puedo escuchar, me parecieron muy interesantes las inserciones que hicieron en cuanto al comentario. Coincido. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, vamos a dejarles de trabajo práctico la lectura de un texto con una guía de lectura. ¿Querés comentar, Lauri? Sí, vamos a trabajar con un texto que es de un autor que justamente es licenciado en nutrición, maestro en medicina social, Luis Ortiz Hernández,
El texto se llama La necesidad de un nuevo paradigma en el campo de la alimentación y la nutrición. Entonces va a venir muy bien para anclar algo de lo que trabajamos hoy de los modelos con Claudia y mirar un poco esta visión de los estilos de vida que está tan fuertemente planteada y utilizada en el campo de la nutrición y de la alimentación. Posiblemente este texto también lo vean en la Cátedra de Salud Pública, generalmente lo veían ellos primero, entonces nosotros después retomábamos cuando dábamos este tema, pero estuvimos averiguando con la cátedra y ellos hicieron un reordenamiento y todavía no lo han visto, así que bueno, lo vamos a ver nosotros primero, pero después les va a servir también para cuando lo retomen con la Cátedra de Salud Pública. La guía de lectura es sencilla, las preguntas las van a encontrar, por supuesto, en el texto, pero bueno, la idea es que sí, que también puedan reflexionar y hacer algún anclaje con lo que estuvimos trabajando con el video de Klicksberg y fundamentalmente con la clase de Claudia de hoy. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Bueno, tienen ahora un trabajo de profundización con el texto sobre lo que estuvimos viendo para sistematizar y si tienen preguntas las vemos la vez que viene, que vamos a seguir avanzando en esto de los modelos de educación para la salud y de comunicación para la salud en las clases subsiguientes. Si no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, nos vamos. Bueno, nos vemos en el viernes que viene, en el mismo canal. Nos vemos, adiós. No.